Radio Show y GJ Producción presenta El Paredón de la Verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos cibernautas del mundo? Yo soy Giovanni Jerez y esto es El Paredón de la Verdad. El Paredón de la Verdad, un programa interactivo que gira entre la broma y lo serio, pero donde hay que decir siempre la verdad. En el día de hoy me acompaña una gran figura, una mujer cuya estatura es descomunal, partiendo del punto de vista de su trayectoria, de su legado, de su entrega. Elvira Taveras con nosotros. Elvira, qué alegría, bienvenida al Paredón de la Verdad. Gracias. Este programa es interactivo, Elvira, es un programa bastante dinámico, con preguntas muy personales a las que tú respondes si quieres, y si no quieres, pues no responde. Pero si responde, tiene que decir la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay un acuerdo aquí. Bueno, Elvira, comenzamos hablando de esa etapa infantil tuya, dónde nace Elvira Taveras, sus familiares, quiénes son sus hermanos, porque nuestros cibernautas siempre se preguntan o quieren conocer la parte como más personal de las figuras, aunque uno tiene una vida privada que hay que respetar, ¿verdad? Claro. ¿Dónde nace Elvira Taveras? Yo soy santiaguera, pero no de la ciudad, sino de un campito, de una zona rural que es Uberal, en Licey al Medio. Licey al Medio. Estamos detrás de lo que es el Aeropuerto Internacional del Cibao ahora. Wow. Y yo fui muy feliz ahí yo viví hasta que terminé el bachillerato. Ok. Pero nosotros teníamos mucho contacto con las ciudades porque aunque sea una comunidad rural, está a 10 minutos de Moca o de Santiago. ¿Dónde? O sea que estamos en un punto ahí equidistante. ¿Recuerdas, Elvira, esa etapa infantil donde tú jugabas con tus hermanos? ¿A qué regularmente jugaban? ¿Cómo era la familia? ¿Cuáles son tus hermanos? ¿Quiénes son? Sí, bueno, mi familia es muy particular, es pequeña. Yo soy de una familia de 3 mujeres. Wow. Mi hermana mayor, Margarita Altagracia, y mi hermana menor, María Mercedes. Y nos llevamos muchos años. Así es que mi hermana mayor me lleva 6 años a mí, Okay. y yo 5 a la menor. Así que siempre éramos como medio hija única. Sí, es correcto. Entonces, porque entonces las edades no coincidían en intereses. Pero siempre teníamos muchas amiguitas. Mi papá se preocupaba mucho de que tuviéramos una casita, como la casita del bosque, donde nosotros hasta cocinábamos. Era una casa con baño, todo. Y entonces iban niñas y algunos niños a jugar siempre con nosotras. Papá prefería que la visita viniera a casa, okay, y no que nosotros fuéramos a las casas de otras personas. Así que jugábamos a eso, a las casitas, hacíamos cocinado, yo hacía de niña bodas, hacíamos cumpleaños y yo hacía las fotos. Wow. Yo las dibujaba. ¿La foto tú la dibujabas? No, claro, porque no era con una cámara real, sino que era una cámara de juguete. Entonces después, para yo entregar las fotografías, yo tenía que dibujar. Esos momentos. Hacer unos dibujos para entregar la imagen más o menos como estaba. Sin embargo, hablas de un proceso lúdico, creativo, que es interesante, porque también creo que ahí hay una semillita de esa gran creatividad que tú posees. Y es eso, apelar a la imaginación, de recordar el momento, de graficar ese momento y entonces producir esa fotografía en dibujo. Exacto, sí. Tus padres, partiendo de lo que me cuentas, protegían mucho esa niñez tuya y de tus hermanas. Sí. ¿Quiénes son tus padres? ¿A qué se dedicaban? Mi papá desapareció físicamente en el 97 y mi mamá en el 2008. O sea que ya ahora soy huérfana. Yo me la paso adoptando padres y madres. Y hay gente que se deja, que no tiene mucha familia y que se deja adoptar. Mi papá era agricultor. ¿Su nombre? Dueño, Polibio Polibio Taveras. Agricultor. Y mi mamá, Luisa Molina. Y vivieron en el campo todo el tiempo. Eran gente campesina, cibaeña. Apenas con un 3er grado de la primaria, pero gente muy inteligente.
Y fíjate, muy educada, porque en mi casa nos corregían la manera de hablar. No estaba permitido hablar en cibaeño. No. No. ¿Qué pasa, no. Elvira? El Licey al medio. Ajá. En mi casa, porque nosotros teníamos una comunidad cercana, que era Las Palomas. Okay. Y la gente, alguna gente en aquella época, Sí, hace claro, muchos sí. años, alguna gente de Las Palomas hablaba Muy marcado el muy acento, el marcadamente regionalismo. cibaeño. Ay, pero yo voy a ir a no sé dónde. Y Pero es precioso. claro, Qué lindo. no, ese, es hermoso, pero te quiero ese decir regionalismo. que era en ese tiempo, era como una vergüenza, era motivo de bullying, Sí, hablar sí, como sí. los palomeros. Ah, Entonces, sí, tenemos que separarnos de eso. sí, de ese bullying. exactamente. Otra manera de protegerla, había que cuidar la manera de hablar. Por ejemplo, yo tenía prohibido, porque yo soy Carmen primero, Carmen Elvira. Entonces, esos nombres dobles, como de los actores de telenovelas siempre, como que mientras más ricos, más nombres tienen. Sí. No era el caso nuestro, que éramos una familia pobre. Carmen Pero- Elvira. Exacto, y tenía prohibido yo también dejarme decir apodos. Nada de dejarse decir virín, virita, Mira qué el interesante. virín. Muy adelantada esa No. visión a la época, porque era lo normal, lo normalizado, era el tema de los apodos, Claro. se normalizaba. A mí me decían babán, boquetrocha, bembecañá, de todo. todo. Y era normal. Sí, sí. En aquella época ya sabemos que es bullying y que eso hasta se castiga incluso. Claro, el pero hacer era, bullying. era algo La época. normal en la época, pero hasta que mi maestra de sexto grado, que yo pasé a sexto grado al Licey al medio, teníamos una escuela pequeña en mi comunidad y ahí yo iba. Ok. Y entonces... ¿Recuerda algunos maestros de esa época Oh, o no? claro, claro. Mi primera maestra, especialmente, que era mi madrina de confirmación, wow. Francisca. Y después yo pasé entonces para Licey al medio, y Mariana, doña Mariana, que era profesora de sexto, porque yo tenía varios profesores en sexto. Entonces mi profesora de lengua española me dijo, ese nombre es muy largo, usted escoja uno de los dos. Ay, Yo no le voy a decir Carmen Elvira. Y entonces yo lo pensé un momentito, y como Carmen era más común, yo dije Elvira. Y Qué bueno. tan Elvira me volví que hasta mi familia, esos que defendían ese nombre a capa y espada, terminaron diciéndome Elvira. Todo el Elvira. mundo, mira, si alguien me dice Carmen Elvira es un primo mío. Sí. O en los aeropuertos yo soy Carmen. A veces en mi trabajo, en el Ministerio de Educación. alguien muy soy íntimo de los Carmen. vecinos que estaban frente a la casa en aquella época quizás. No, No. no, tampoco. Todo el mundo ya, prácticamente nadie. Llegamos al bachillerato. ¿Dónde Sí. hace Elvira Tavera el bachillerato? ¿En qué centro educativo? Si recuerda algunos profesores de esa época, algún hecho interesante, una anécdota que nos pueda contar de ese momento. Sí, sí. Bueno, yo estudié en el mismo, la escuela era Blanca Mascaró, y como en Licey al medio no había liceo en ese momento, se llamaba Liceo Licey, o sea, había unos estudios medios, pero no tenía un nombre de ningún personaje. Ok. Entonces, en la mañana funcionaba la primaria y en la tarde el liceo, y ahí yo hice mi secundaria. Yo me siento haber sido privilegiada por el grupo de amigos, de maestros que yo tenía, que eran todos de altísima calidad. Eran todos, si no todos, por lo menos un 95% catedráticos de la Ucamaima en ese momento. Así que aquello nosotros era, bueno, a veces venían gente de Santiago, de la ciudad y de otras comunidades a estudiar ahí, porque era realmente, ahí estaba nuestro gran maestro Kaki, del cual yo todavía soy amiga. Tengo varios de ellos, amigos en Facebook. Oh, wow, qué interesante. Y era un profesor sumamente estricto que nos enseñó a pensar y a entender lo que uno leía. Porque cuando uno le iba a decir la clase, él era de lengua española, entonces cuando uno le iba a decir la clase, él decía, ¿cómo fue que usted dijo? Esa botella que tú tenías también armada. Y entonces uno decía, profesor, pero ya yo le dije, ¿qué fue lo que usted me dijo? Y uno volvía a empezar con su botella
Y él decía, no, eso usted no me lo puede decir así, porque ya usted me lo dijo y yo no entendí. Dígamelo con sus palabras. Pero profesor, eso es lo que dice el libro, pero yo no entiendo ese libro. Usted no me lo puede decir con sus palabras, que yo lo entienda. Qué interesante. Y a partir de ahí, toda esa generación, que son todas mis compañeros de promoción, personas súper exitosas, nunca jamás estudiamos de igual manera. Correcto. Ya todo el mundo estudiaba tratando de entender lo que leía, porque había que explicarle al profesor con sus palabras. Así que eso fue un punto de giro en mi vida. Yo le agradezco eternamente a ese profesor. Y eran profesores que te estimulaban a la investigación, al aprendizaje, daban notas, te exoneraban exámenes si tú superabas cierta cantidad de pruebas de matemática. Era un centro excelente, de verdad. ¿Hubo tiempo en esa etapa del bachillerato para ese amor infantil de la adolescencia, una joven hermosa, y que naturalmente pues era fruto de la atracción de los chicos? Claro. ¿Hubo tiempo en esa etapa? Yo solamente tuve, en mi etapa de secundaria, solamente tuve un noviecito, tuve un novio muy joven, pero fue unos amores muy... Más infantil. Como a los 14 años. Okay. Él ya era grande, de 18 años. Y después, entonces, en la secundaria, yo sí tuve un novio ya más formal. Que de hecho, yo era casi novia de él y de su madre. Cuando terminamos, yo no quería encontrarme nunca con su madre, porque ella me decía, ¿pero por qué? Porque me reclamaba más que él. Ese apego, ese vínculo. Exactamente. Pero llegó entonces la universidad, esa etapa tan interesante que me imagino te trasladan a la capital para esa parte, ¿o no? No. ¿Allá en Santiago? No. Yo hice una secundaria, porque era el plan de la reforma, en física y matemática. O sea, yo escogí esa salida. Había 3 salidas: o letras, o filosofía y letras, o naturales, o física y matemática. Y aunque yo decía en esa época que iba a estudiar medicina, yo no quería naturales, porque a mí me gustaban mucho las matemáticas, y escogí mejor esa salida, que era para donde iban todos los nerds. Todos no querían esas otras saliditas más sencillas. Entonces yo termino mi secundaria, y cuando nos dieron la semana de orientación, antes de terminar, como un mes antes, nos dieron la semana de orientación académica, y vinieron profesores de la Ucamaima y profesionales de todas las carreras, y yo me entendí que yo no quería ser médico. Entonces me quedé sin carrera, porque entonces no me gustaba nada de lo que ofertaba el pensum, la Pucamaima. Y a mí me salió en la prueba, porque teníamos una orientadora muy buena también, que nos hacía test de inteligencia y nos hizo pruebas de aptitudes. Es correcto. Y entonces salía cosas como creativas, pero no había como mucha opción de eso en Santiago. Y yo escogí contabilidad, porque era una carrera popular en ese momento, y yo sentía que tenía habilidades para las matemáticas. Y que una aproximación al área de la producción, por lo menos, el tema de la contabilidad, pero, los números. Oye, ¿qué pasa? Mi familia, fíjate, aparte de todo lo que ya yo te conté, me ponía en cursos de verano todos los años. O sea, si no aparecía un curso, aunque fuera de bordar, esos eran los campamentos de la época. Si no aparecía macramé, si no aparecía un curso de bordado, tejido, cocina, lo que fuera, me ponían entonces en una clase particular para que adelantara el curso siguiente. Tú inicias la parte del teatro, de la actuación en Santiago a través del TPC, que eres fundadora de esa agrupación icónica en la República Dominicana. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que ya en secundaria, ya no eran mis padres que escogían mis cursos, sino lo escogía yo. Y este año, los hermanos Jerez de Santiago, yo era... Mi primo. Yo a los 15 años
fui presidenta del Club Cultural Luis Gutiérrez de mi comunidad. A los 13 años. A los 15. A los 15 años. A los 13 modificaron los estatutos para que yo pudiera entrar. ¿Cómo? Se entraba a los 15. Y a los 15 ya yo era presidenta. O sea, yo he sido presidenta de casi todas las asociaciones aquí. Entonces... ¿Te has reelegido más? No, no me he reelegido, pero he sido Fernández. de la Asociación de Actores de Cine, de CODEAR. Ahí vamos, ahí vamos. De todo. Entonces, pero déjame decirte ese puntito de cómo. Entonces me dicen los hermanos Jerez que hay un taller en Santiago. Ellos fueron a presentar una de las obras de ellos en mi club, en el club que yo presidía. Y me dicen, entonces fuimos una prima mía y yo al curso. Y yo me inscribí en ese curso, o sea, era el curso de 3 meses, todo el verano. Entonces yo dije, este es mi último curso antes de entrar a la universidad. Ese era el año 79, entre el segundo y tercer viaje de Colón. Y entonces, cuando yo empieza el curso, era en la tarde, dos tardes a la semana. Éramos como 40 o 50 personas y había otro turno de 7 a 9 de la noche, pero como yo vivía a 10 kilómetros, cogí el de la tarde. Claro. Entonces, cuando yo veo a este señor, que es el que va a dar el taller, digo, pero este señor yo lo conozco, porque yo había visto en televisión, los dominicanos hacemos los clásicos, que hacía Villalón en Radio Televisión Dominicana montando obras teatrales. Wow. Y yo dije, pero es este señor que yo vi en la televisión. Bueno, bien, ya yo era una anciana en el cuerpo de una joven en esa época, porque yo leía mucho desde los 6 años. La historia de mi vida es muy larga y tiene muchas aristas. Entonces, ¿qué te digo? Yo fui a ir a divertirme. Yo no sabía que ese curso, en donde los participantes en totalidad éramos como 80, era para seleccionar 10 personas para hacer un grupo del Estado. El grupo oficial del Centro de la Cultura de Santiago. Y yo me fui a divertir a ese taller. Claro. A mí no me importaba Villalón. No yo no le tenía el terror que le tenían otros ahí. Ahí estaba Víctor Checo, ahí estaba José Núñez, ahí estaba Lorenzo Martínez, ya figuras del Teatro de Santiago y que hasta habían venido aquí a trabajar. Entonces yo hacía muy bien los ejercicios, Villalona se me paraba enfrente y yo le sostenía la mirada como una lucha a ver quién pestañaba primero. No. Claro. A Villalona. Y después, entonces, viene el huracán David y no nos habían entregado los certificados. Y entonces volvemos como a averiguar de los certificados y me dice el señor Villalona, mire, yo quiero reunirme con usted. Y yo me puse chiva con eso. Sí. Porque mi familia me enseñaron a cuidarme y yo dije, ¿y para qué este señor quiere verme a mí si este taller pasó ya y no se van a entregar certificados? Entonces yo le dije, ¿puedo venir con una prima? Me dijo, sí. Bueno, me llevé a una de mis primas. Y resulta que ahí era para hacer el grupo. Y yo, que no estaba muy convencida de estudiar contabilidad, él me dijo, pero no puede estudiar en la universidad, es dedicación completa. Y yo dejé los estudios, nunca entré, tenía ya mi matrícula asignada. ¿En serio? Nunca fui a la UCAMAI y me tiré de lleno a estudiar teatro. Y lo más chulo es que cuando yo fui donde mi papá, con los guantes puestos así, porque yo pensaba que mi papá me iba a decir, no, de ninguna manera. Papá, aquel ser que yo creo que era un extraterrestre, Bolivio Taveras, porque su condición de campesino, con baja escolaridad, yo no sé por qué él tenía ese pensamiento tan avanzado. Mi papá me dice, cuando yo se lo planteo, esa es tu vida, ese es tu futuro. Yo no soy que voy a escoger a vivir tu vida, tú eres la que tienes que escoger tu carrera. Porque yo no soy que voy a vivir tu vida y tu futuro. Ahora, lo único que yo te puedo decir es que lo pienses bien para que no te arrepientas. Wow, cuánta madurez de pensamiento. Así mismo, eso me dijo mi papá. Cuánta apertura, ¿no? Sí. Ese consentimiento tan claro, ¿no? Claro. A la hija de parte de tu padre. Y ganamos a través de ese consentimiento a una actriz descomunal, a una directora teatral, artística, a una coach de actores descomunal, a una guionista, a una dramaturga descomunal, a una escritora como Elvira Taveras. Elvira, entonces, ok, el TPC
tú lo fundas luego de Villalora, o ahí es que surge el TPC. De ahí a partir de la propuesta de Villalora. Nos escogen a 10 de esos 80 o algo más que tomamos los talleres de 3 meses, porque era como un taller casting, digamos. Entonces, nos escogen y nos nombran con un sueldo y todo, para que nos dedicáramos a eso. En aquella época el salario eran 200 pesos, que eran más de 3 veces el salario mínimo. Porque es que en ese tiempo eran 60 pesos el salario mínimo. Y a nosotros nos empezaron a pagar 200. Yo no sabía qué hacer con tanto dinero, mi primer salario. Entonces el TPC empieza el 7 de enero del 80. Villalona viviendo en Santiago, él se mudó con su familia para allá. Y ahí empezó. ¿Recuerdan los miembros del TPC de ese momento, algunos? Sí, claro. Vamos a ver. Estaba Víctor Checo. 1. José Núñez. 2. Lorenzo Martínez. 3. Estaba Ramona Liriano. 4. Esther Cabrera. 5. Mary Collado. 6. Estaba, pero como en la parte técnica, Robinson Aybar, que después 7. La estrella de la pantomima en la República Dominicana de todos los tiempos. Estaba de todos los tiempos. Alcides Asenjo. 8. Elvira Grullón. 9. Gensi Pichardo no estaba ahí. No, Gensi fue de la segunda etapa. Bueno, por ahí está más o menos la primera gama, ¿no? de fundadores, miembros fundadores del TPC en Santiago. ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista, el mayor logro del TPC de Santiago bajo tu dirección? Cuando yo lo dirigí. Sí. Bueno, yo decidí, porque nosotros tuvimos una etapa de gran brillo, en donde se nos importantizó mucho. Sí. Se trajeron muchos maestros internacionales en la etapa de Villalona a entrenarnos. Llegó un momento que se hablaba cuando se hablaba del Teatro de la República Dominicana, se hablaba del Teatro de la Capital y del TPC de Santiago. Claro, no, y muchos colegas de aquí de Santo Domingo tenían que ir a Santiago a encontrarse con esos maestros, porque no venían aquí. Yo fui a tu casa, Elvira. Porque tú no recuerdas esa etapa, pero yo fui a tu casa. Probable. No recuerdo a qué, pero hicimos una reunión, ahí nos comimos y eso. No sé si teníamos una presentación en Santiago y aprovechamos para ir a tu casa. Fácilmente. Puede ser. Entonces, después cuando empezaron a cambiar los gobiernos, todo aquello cambió. Cuando entró Jorge Blanco, que nombraron a su hermana Lidilia, que era una persona con un temperamento muy particular, empezaron los problemas nuestros. Ya se limitaban mucho nuestras salidas a poblaciones del interior o barrios, porque nosotros hacíamos una labor primero de crear público en Santiago, y fue así. O sea, nosotros hacíamos reuniones con los directores de escuela y colegios para convencerlos de que debían llevar a los estudiantes al teatro. Y después que ya logramos eso, nosotros no teníamos ni que hacer nada, porque desde que el TPC anunciaba una obra, los colegios llamaban y las escuelas para reservar, y durábamos hasta 2 años con una obra en repertorio, presentándola en aquella sala maravillosa que era en aquel momento. Y así fueron pasando las dificultades. Cuando yo tomé la dirección, ya teníamos un tiempo de dificultad en el que Danilo Taveras, que fue el director anterior a mí, después de Villalona fue Danilo Taveras y después pasé yo. Entonces ya venía la situación difícil y yo hacíamos por lo menos 46 funciones al mes, porque entonces el salón de ensayo nuestro yo lo convertí en una salita de teatro. Qué interesante. Y como no podíamos salir porque el autobús estaba dañado y no lo arreglaron, entonces ahí presentábamos a las 11 de la mañana una función para estudiantes de teatro, alguna obra breve o lo que fuera, y venían 2 grupos, los que cabían ahí en esa pequeña sala. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, había función de títeres abierta, con quien fuera. A veces teníamos 5 adultos en el público, pero se hacía la función y hacíamos por lo menos 6 de extensión, pero era tan limitada la extensión porque le teníamos que pedir a quienes nos invitaban que nos cubrieran transporte. Entiendo. Transporte y cena. Entonces no, por ejemplo, una institución de Montecristi a veces no tenía la capacidad de contratar un autobús que fuera a Santiago a buscarnos
nos llevara a Montecristi y nos regresara en la noche. Correcto. Entonces eso dificultaba, pero siempre aparecían buenos samaritanos, no, sí, no, que, y gente de las poblaciones de La Vega, de Puerto que Plata, aportaban. y hasta de San Juan de la Maguana. Nosotros llegamos a ir a San Juan de la Maguana. Qué bueno. Varias veces, así que digamos que ese fue uno de los mayores aportes. Yo llegué a montar varias obras que después se quedaron en el repertorio del grupo, cuando nos fuimos de ahí todos del Centro de la Cultura, pero trabajando lo mismo que yo hice cuando tomé la Compañía Nacional de Teatro de aquí, que fue hacer 100 y pico de funciones en Ahí en vamos, un año. ahí vamos. Pero la decisión de venir a la capital Fue familiar. Fue familiar y surge después de esa etapa de tú ser directora del TPC. Sí, sí. Háblame de esa parte. Bueno, yo me casé en el 88 con el padre de mi hija, y él, que trabajaba en televisión, era camarógrafo y eso, del Canal 7 Cibao, lo traen para Santo Domingo, lo contrata Yuli Carlos para que fuera La maestra Yuli Carlos, su una de las DP. mejores voces femeninas de todos los tiempos de la Exactamente. televisión dominicana, Ese era- gran amiga nuestra. Ese era el tiempo del auge de Raitel, de esa danza de los millones, La danza desde de ahí los millones. estaba todo el mundo. La guerra de las papeletas. Exactamente. Y entonces ahí de Juan Lamour, pues él se envolvió y ya entonces él vivía aquí en Santo Domingo y yo en Santiago. Y después entonces ya yo me quedé embarazada de mi único hijo también, Giancarlos, y teníamos que reunirnos en algún punto, porque mientras tanto viajábamos, o él para Santiago, o yo para Santo Domingo, pero al momento de ya tener un hijo, pues teníamos que hacer una familia real, no una pareja, No, sino una familia. real. Y a él no le convenía volver a Santiago. Entonces yo me sentía bien allá, pero de pronto entonces a mí me convino mucho venir para acá, para mi carrera, porque yo había hecho, o hice en ese periodo de mudanza, Baño de Damas, que fue Tremendo un trabajo. espectáculo que duró 3 meses y medio en cartel. Estamos hablando ahí de cuáles actrices que te acompañaron, porque son muchas, Uf. más o menos Dirigí algunas. a María Castillo. La maestra María Ahí Castillo. estaba Carlota Carretero. La estrella del teatro dominicano, además de Elvira Tavera y otras compañeras Sí, como ellas. Karina Noble, Lina Genial. Superman, Wow. Esther Cabrera, la que Wow. te decía de Santiago. Ahí estaba Milagros Martínez, Oleca Milagrita, Fernández. Oleca. Bueno, ya tú sabes. Una gama interesante. Elvira, Doña Monina Sola estaba. eso tiene un plato aparte, la maestra Exactamente. icónica, doña Molina Entonces Solá. eso para mí se convirtió en una gran oportunidad y empecé a trabajar. Ya la gente aquí me conocía porque el TPCB traía sus obras todos los años. Y ya empecé a trabajar, muchísimo profesional todo el ya. tiempo. Sí, Teatro aquí. profesional. Y tu hijo Giancarlo, ¿qué significa para Elvira Tavera? Oh, ese es mi aporte a la patria y a la humanidad. Sí, mi hijo, ya yo he sembrado árboles, tuve un hijo y he escrito algunos libros. Entonces, ya yo he hecho mi aporte. ¿Hiciste la tarea? Tuve uno solo por mi misma... Una convicción muy personal. No, por asuntos de trabajo y de no tener familiares aquí en Santo Domingo que me ayudaran, porque siempre la familia te tiende la mano, la tía, la Sí, abuela, alguien, pero aquí no existía eso. Entonces uno no tenía una niñera. ¿A qué se dedica tu hijo? Mi hijo ahora es maestro en un liceo de artes, de los bachilleratos en artes, O sea que porque él estudió publicidad. siguió tu línea. Sí, de pronto pues hemos hecho esquina en algún punto. Él estudió publicidad y él pensaba que él iba a ser animador 3D porque eso era lo que a él le gustaba, ese mundo Tecnológico. aprendió tecnológico y entró a ese campo de la docencia precisamente para trabajar en una multimedia, en un bachillerato que no se dio, pero ahora él entonces pues colabora en otras asignaturas, está haciendo una maestría en pedagogía así de la tecnología y ya él dice que le gusta eso, ser maestro. Bueno, Ahí pues echó ahí sus está, raíces. maestro. Elvira, ¿tú estás consciente de que eres una de las mujeres más importantes en el ranking de las mejores actrices dominicanas, de la figura femenina más sólida que tiene este país? Yo
¿Qué decirte? Yo tal vez sí y tal vez no, porque yo lo que me siento es una obrera. Yo trato de ser muy realista y no complicarme con perder mis energías en quejarme de lo que no tengo, ¿entiendes? Ni de lo que perdí. Entonces yo por eso soy una obrera. Yo trabajo todos los días. Yo trabajo en el Ministerio de Educación y de ahí salgo para 2 ensayos. Y no tengo tampoco de que esas ínfulas, no, porque yo tengo que seleccionar. Yo quiero trabajar en todas las obras. Yo quisiera hacer 20 obras al año, pero no puedo. Y está hablando no puedo. Una mujer que lo ha hecho todo en el universo de la actuación. Sí. Ha escrito, como parte de tu legado y de tu trayectoria, ha escrito para el teatro, para el cine, eres guionista, eres escritora, poesía, cine, eres pedagoga, trabajé en musicales, trabajé en una zarzuela, en una opereta. Sí, de verdad. Pero también para el Ministerio de Cultura ha aportado libros de educación artística. Para el de educación, sí. O sea, ¿qué es lo que tú no has hecho? Sería la pregunta en este caso. Oh, un montón de cosas me faltan por hacer. Yo escribo cuentos también, yo por eso digo que soy escribidora y no escritora, pero no he publicado y yo quiero publicar un libro de cuentos porque, déjame decirte, te voy a poner en contacto, que creo que te va a convenir mucho, con los editores de mi primer libro que va a nacer en unos meses, de poesía. Son muy asequibles. Cierro capítulo. Qué bien. No, y yo tengo cuentos que yo escribí, por ejemplo, en el 2009 y yo los leo ahora y han envejecido bien. O sea, yo los leo y me siguen gustando. Bueno. Así que yo creo que ya pasan mi film. Después eso encontrará a sus lectores que gustarán o no de esas historias mías, pero ya no me importará. Porque yo estoy conforme con ese aporte también. Bueno. Que quiero hacer, es un gusto, para mí es un gusto escribir. Yo escribo menos escritura creativa porque en el trabajo mío del Ministerio de Educación me toca escribir mucho. Así yo le decía a un profesor de literatura, de escritura creativa en Nueva York, yo le decía, yo escribo poco porque escribo mucho. Sí. Y él me decía, pero eso es una contradicción. Una contradicción. Entonces yo le expliqué qué era lo que significaba. Exacto. Elvira, de toda esa cantidad enorme de mujeres actrices valiosísimas que han tenido la suerte, y tú también, de actuar juntas, ¿no? ¿Cuáles, quizás 3, 5, 2, 1, cuál tú entiendes que es la que más te ha dado la batalla en términos de echar para adelante, de su entrega actoral, el trabajo, de su calidad como actriz? O sea, que yo admire. Que admira, o que más bien que actuando, que tú digas, un reto para mí. Tú dices, wow, qué reto, o sea, me hizo enfocarme más, que tú eres una mujer muy enfocada siempre, ¿no? Pero ¿a qué actriz dominicana tú dices, me quito el sombrero ante estas? No, mira, aquí hay tantas buenas actrices. Sí, es correcto. Y para mí es un gran placer trabajar con todas ellas. Ahora mismo yo estoy en la casa de Bernarda Alba y trabajar con actrices de varias generaciones, porque ahí somos por lo menos de 3 generaciones. Y para mí siempre es un placer. Yo incluso me dejo dirigir de gente mucho más joven que yo y siempre para mí es un reto enorme esa investigación artística que implica hacer una obra. Yo no he sentido tanto eso con las actrices o los actores. Sí con los directores, por ejemplo. Y mujer, bueno, yo tuve una experiencia con pero fue también muy placentera, con Alina Abreu, una directora puertorriqueña, y con Rafael Villalona, que ha sido el director más exigente e intimidante para alguna gente que yo he tenido en mi vida, pero también fue un maestro que lograba atravesar ese tamiz, ese filtro que implicaba no internalizar, no tomarte personal sus
arranques de histeria Creativa, porque sí. no se lograba una cosa, pero a la misma vez una felicidad inmensa cuando se lograba la escena como él la quería, capaz de tirarse al suelo a patalear. Hacer esa de la química. felicidad. Exactamente. Entonces, pero hay gente que no entiende eso, que cuando al director le exige, cree que le está insultando personalmente. Es correcto, es correcto. Y claro, yo no estoy de acuerdo con el uso de palabras insultantes a nadie, no hace falta. Yo, por ejemplo, yo soy una directora que no insulta a ningún actor, yo estoy para ayudar al actor a encontrar su personaje, Eso es a así. actuar bien, no para hacerlo sentir mal, para que actúe peor. Entonces, Eduardo Di Mauro fue también, que fue mi maestro de los títeres, Di Mauro era un genio de la dirección, porque Di Mauro te decía, excelente, vamos a hacerlo otra vez. Y diciéndote que estaba excelente, él te hacía repetirlo 3000 veces, cosa que te indicaba que no era verdad, que era tan excelente Es aquello. correcto, es correcto. Y además, ese enfoque de que, siendo cierto que sea excelente, hay otros puede niveles mejorar por encima de la excelencia. Claro, claro, sí, sí, que correcto. puede mejorar, pero lo que pasa es que era como para mantener el entusiasmo de uno. Él montaba con poco tiempo, a veces hacíamos una pausa a las 12 de la noche y después nos íbamos a tomar una quisqueñita, como él le decía, y de ahí volvíamos a ensayar. Con Villalona se ensayaba en Santiago hasta las 4 de la madrugada, Wow. de 5 de la tarde a 4 de la madrugada. Y con Di Mauro era parecido. Entonces, son directores que yo después también... Son los dos directores que más han influido en ti, en tu formación. Exactamente. Son que, mis maestros que tus me mentores. formaron, digamos, mis mentores en esos dos ámbitos. Y después también las dificultades estaban en adaptarse a un nuevo método de un maestro. Por ejemplo, a nosotros nos dirigió Sergio Arrau y nosotros estábamos muy entrenados en el método Stanislavski y adaptado que tenía Rafael Villalona. ¿En serio es la creación colectiva aquí ya? No, Sergio Arrau, digamos que sí que era más el teatro popular, pero el estilo de Sergio Arrau era más el estilo español del bloqueo, de incluso contar pasos. Tú das 10 pasos, te colocas, sí, la y ahora coreografía haces una escénica. coreografía escénica que en ese momento fue muy chocante para uno, porque nosotros estábamos acostumbrados a un laboratorio y a aportar mucho, pero lo de él era verdad, porque él tenía un mes o dos para montar una obra con nosotros. Y Villalona nos decía, olvídense, ustedes no saben nada. Cada vez que llegue un maestro aquí, ustedes se tienen que poner en cero. Claro, claro. Ustedes ponerse como una hoja en blanco, aprender todo lo que ese maestro les traiga. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y así, y en los años 80 había muchas personalidades así efervescentes, Sí, efervescentes, en toda sí. Hispanoamérica. Esa Guerra Fría. Sí, tuvimos una experiencia con un grupo de Perú, Teatro del Sol, de Perú, que ellos vinieron a hacer El beso de la mujer araña y dijeron que iban a hacer un taller con nosotros, y el taller era de entrenamiento físico. Nosotros entramos en surmenaje porque fue 6 horas. Rafael Villalona decía, yo los miraba desde afuera y yo decía, ellos no van a aguantar, ellos no van a poder seguir, porque fueron 6 horas sin parar de ejercicio de muy alto impacto, o sea, de movimientos grandes, de carreras, saltos, que era solamente gente joven que puede hacer eso. Es lo que hablo, de que guste o no el término, hay escalas en la actuación, hay niveles. Y cuando hablamos de estos procesos, estamos hablando de formar actores de alto rendimiento. Sí. Y para propuestas o puestas en escena de alto rendimiento. Y eso se evidencia en las tablas, se evidencia cuando un actor tiene ese tipo de formación, ese tipo de técnica de escuela tan meticulosamente cuidada, pues entonces se evidencia la caracterización de su personaje. Elvira, ¿hay acoso hacia la mujer, a las teatristas, hacia las actrices de cualquier etapa del cine, del teatro, de la televisión? ¿Hay acoso? Mucho. ¿En República Dominicana? Mucho. En todas partes, porque
es que nosotros somos fruto de una cultura patriarcal que la promovemos muchas veces nosotras las mujeres también, porque es lo que hemos aprendido, pero que viene en nuestro caso desde Grecia. No tenemos tantos referentes en Oriente, que tiene también sus cosas, pero tampoco del mundo egipcio, en donde la mujer era preponderante. Pero en Grecia se gesta todo lo que es esa cultura patriarcal, en donde la mujer pasa a ser una incubadora. Los filósofos griegos decían el hombre para amar y la mujer para procrear. Y entonces eso ha venido y entonces se exacerba mucho, se ha exacerbado. Claro, eso ha venido cambiando poco a poco, pero también ha generado una mayor cantidad de violencia hacia la mujer, porque se incentiva mucho ejercer la sexualidad masculina. Anteriormente quizás nuestros abuelos, bisabuelos llevaban a sus hijos adolescentes a los prostíbulos para que aprendieran sobre sexo, pero a la hembra te tenían desde niña amenazada que tú no podías tener sexo hasta el matrimonio. Además, yéndonos a las influencias del universo de la actuación, tenemos mucha de ese sistema de estrella español, del galán, de la primerísima actriz y hollywoodense con el cine, donde estaba también muy sexualizada la figura de la mujer. Sí, sigue sexualizada. Y para escalar y conseguir personajes importantes y todo eso. Fíjate cómo las mujeres se viven deformando su cuerpo para formarlo a gusto. Se están rellenando todas las partes. A gusto de posibles. una tendencia, ni siquiera a gusto propio, sino de una tendencia. No, de los demás. De los demás. Para gustarle a los demás. Exactamente, es un estilo, entonces de pronto hay que ponerse plástico en cuantas partes del cuerpo sea posible para gustar, ¿entiendes? Entonces la mujer siempre ha sido víctima de todo eso, de que tú eres un adorno, tú eres una incubadora y una cocinera, la cama, la cocina, el lugar que te corresponde, como dice la obra de Coldo. Entonces sí hay acoso, pero ¿qué pasa? Es que nosotros tenemos que enseñarle a las niñas a cuidarse. Cuando mi familia me decía a mí, tú eres la que te tienes que cuidar, mi papá y mi mamá, porque a mí me daban mucha libertad de ir a ese curso a Santiago, de salir al cine con mis amistades, pero me decían, tú eres que te tienes que cuidar tu mente y tu cuerpo, porque nosotros no podemos estar contigo 24 horas del día y de la noche. Eso es correcto. Porque si a ti algún día te pasa algo que te lesione a ti, nosotros lo vamos a sentir, pero quien lo va a sufrir eres tú. Es correcto. Y entonces yo siempre tenía esa conciencia, y yo desde muy jovencita, me sabía cuidar. Desde la pastoral juvenil. Y pelear tus propias batallas. Desde la pastoral juvenil, yo estudié Gnosis a los 15, 16 años, y cuando me tocaba consagrarme, me dijeron cómo era el ritual de la consagración, y yo dije a mi tutor, yo no estoy lista. Y yo tenía apenas 16 años. Yo me sabía, y cuando yo llegué al TPC, claro, yo era carne fresca también en el teatro. Y además, pero yo era muy fuerte. Pero muy bella, era muy fuerte. Siempre eres, bueno, lo eres, gracias. Siempre has sido una mujer muy bella. Pero yo era una fiera, cuidándome. Y se daban cuenta los varones, ¿entiendes? Porque a veces te ubican si tú eres clavo o tú eres martillo. Entonces los martillos no quieren bregar con otro martillo, les gustan los clavos para pegarle. Mira, tú que manejas tantas técnicas en la actuación, tantas técnicas, tienes tanta información además y tanta experiencia en la práctica de todas esas técnicas. Hay una población muy joven que incursiona en la actuación, de muchachas, de muchachos, de jóvenes, de jovencitas que incursionan en la actuación, y a veces no tienen claro por dónde iniciar el proceso de construcción de un personaje, si por la forma o por el fondo. La mayoría se inclina por la forma, el cómo me veo, el que si esta peluca, el que si los dientes postizos, el que si me abollo un ojo. Sí. ¿Cómo tú construyes tu personaje de forma simple que te comprendan los más jóvenes? Mira, cualquiera de las dos formas
de acercarse a un personaje es válida, tanto desde lo físico hacia lo conductual del personaje, o entrar primero en un análisis psicológico y a crearle hasta una historia pasada, y después entonces eso va a depender del medio en el que tú estés y del tiempo que se tenga para el trabajo. Porque en el cine, por ejemplo, tú no tienes tiempo de nada de eso. Te dan el guión, tú lo lees y probablemente muy pronto ya se está filmando. Muchos directores no son directores de actores. Sí, de cine sí. La mayoría no lo son, no saben cómo manejar a un actor. Saben quizás lo que no quieren, pero no saben cómo hacer que un actor haga lo que quiere. Y eso es un trabajo que hay que hacer con el actor o la actriz. Entonces, ¿qué yo hago? Yo sí trato, como lo hacía desde la primaria con aquel profesor de lengua española, que nos pedía que explicáramos con nuestras palabras lo que leíamos. Sí. Yo sí trato de entender mi personaje, o sea, cómo es ese Bernarda Alba, por ejemplo, que yo estoy haciendo ahora, cómo es Bernarda, y cualquier pequeña pista que me dé el autor a mí me sirve para la construcción de mi personaje. Correcto. Entonces, todo eso yo no dejo nada al azar, suelto. O sea, el autor dice que el personaje saca un pañuelo en un determinado momento. Entonces, ese pañuelo es algo importante. ¿Por qué tiene un pañuelo siempre? ¿Qué podría haber pasado? Eso yo lo trabajo yo. Si no hay tiempo para que se haga eso en un estudio de mesa. Correcto. O en un análisis, yo lo trabajo yo. Y claro, finalmente, cuando uno está dirigido por otra persona, quien dirige es quien toma la decisión. Si no le gusta tu propuesta, te va a decir, no, así no, vamos a hacerlo de esta o de la otra manera. Pero yo sí, y claro, y construyo mis personajes desde un punto de vista físico. Yo determino cómo es el cuerpo de ese personaje. Uno de los entrenamientos que yo doy a los actores a veces cuando he dado clases de actuación, que no tengo mucho tiempo, hay gente que me pregunta, pero yo no tengo, tal vez más adelante yo saque algún tiempecito, y yo hago un ejercicio con los actores de trabajar el cuerpo desde bebé hasta anciano. Wow, muy anciano. Interesante. Para que el actor explore cómo, porque todo va cambiando, la energía, el ritmo. De hecho, todos esos entrenamientos que nosotros tuvimos de pantomima, de una cantidad de asignaturas que nos dieron en el TPC, y el trabajo mismo del método que Villalona trabajaba con los cubos, del cuerpo, el cuerpo con las partes aisladas, separadas cada una. Por ejemplo, un personaje es cojo y no hay que determinar de dónde que es cojo, porque no es lo mismo ser cojo de que tienes una lesión en el dedo pequeño del pie, a que tú tienes una lesión en la rodilla, o tienes una lesión en la cadera, o tienes una lesión en el talón. Es correcto. ¿De dónde proviene tu cojera? Esa historia, sí, de cada elemento, de cada... No, y no hay que hurgar mucho la historia. ¿De dónde que tú eres cojo? Si es de la rodilla, la cojera va a ser de una manera diferente. Sí. Si es de la... Y esa conciencia que tú tengas de eso va a hacer que no la pierdas, que la puedas seguir haciendo. Y eso es una ayuda. El actor tiene que estudiar siempre, no es nada más la hora o 2 horas de ensayo. Tú todo el resto del tiempo, tú puedes emprender tu propia investigación. Qué interesante. Elvira, el cine también ha sido un espacio muy importante en tu trayectoria porque tienes una impronta en ese sentido. ¿En cuántas películas tú has actuado? Pues, más o menos, algunas. No sé, pero... Sé que el padre... La maldición del padre Cardona, que finalmente en la edición última casi no quedé. Pero hice En busca de un sueño, sí, hace todos los años del mundo, Colors. La 1500 locos, de la más reciente, Loki 7. Loki 7, ajá.
Está nuestro Lucío Liz y una gama interesante también de actores. Sí, yo estuve hasta nominada a todos los premios ese año por un personaje muy pequeño, pero que yo me armo mi muñeco, hermano. Amén. Donde quiera que yo estoy, si me dan 30 segundos, no importa. Yo armo ese muñeco ahí, bien armadito. Como si fueran 2 horas. Oye, igualito. Entonces, que la protagonista. ¿Cuántos premios? Son muchos, Elvira, muchos también premios. La de la farmacia del asalto, la de Pinky. Oh, sí, la de Pinky, asalto al banco, algo así, la de los... la tercera edad, algo así. No recuerdo. Ahora. Bueno, de todos modos, premios. Lo que recordamos de esa película de Pinky, premios. Soberano. Sí, Soberano, Cassandra, Thalía de Plata. La Estrella de Santiago. Yo llegué a estar nominada y estuvimos nosotros como grupo del Dorado, del desaparecido. Wow, el Dorado, sí. Y el Thalía también era un premio solo teatral que ya está desaparecido. Tengo premios de Nueva York, ACE. Wow. Tengo proclamas de los estados, de varios estados de Estados Unidos, de Puerto Rico también. Incluyendo en tu pueblo también, en tu municipio. Yo estoy declarada hija distinguida del Liceo al Medio y de Santiago. No. Bueno, Elvira. Tengo las llaves de todos esos lugares. No he encontrado la puerta todavía. Pero eres presidenta además de la Asociación de Títeres, ¿verdad? De la UNIMA Dominicana, exactamente, del Centro Nacional. ¿Cuántos componen esta organización en República Dominicana? ¿Cuántos titiriteros? ¿Algunos nombres? Mira, nosotros, esa es una gran misión que tenemos nosotros y por eso la necesidad de articular esto con la UNIMA Internacional que tiene sede en Francia, y es porque este país está carente de titiriteros. Los titiriteros activos no pasamos de 20. Aunque hay gente que la UNIMA acoge no solo a titiriteros, sino a promotores de los títeres, amantes de los títeres, todo el que quiera. Wow. Sí. Mira, no sabía ese dato. Sí. La UNIMA no es exclusiva para intérpretes, para titiriteros y titiriteras, sino que cualquier persona que programe títeres, que vaya de vez en cuando, que le gusten los títeres, que quiera promover ese arte milenario y hermoso, pues puede caber ahí. Así que ahora... Titiritero dominicano. Sí. Algunos nombres. Sí. Basilio Nova. Basilio, sí. Tony Gómez. Paula Disla. Sí, sigue. Henry Mercedes. Muchos de esos son alumnos míos. Sí, de los activos. Okay. Está Aileen Ceballos, que es una nueva adquisición. Está Xiomara Rodríguez. Xiomara Rodríguez, tremenda actriz. Está Ernesto López. Wow, sí, Ernesto López. Está Canet Denis. Canet, muy bueno. Sí. Ernesto también, un maestro. Esa Dulce Elvira de los Santos. Dulce Elvira. Y así tenemos. ¿Sabes que yo hice títere con Basilio Nova en Cucaramaca? Sí, yo montamos ahí 400.000 grados. Sí. Wow. Sí. Mira, ¿cómo tú ves la dramaturgia dominicana, que estamos ya en la parte final, la dramaturgia dominicana? Bueno, mira, aquí hay muy buena dramaturgia, pero es muy desconocida. O sea, porque nosotros a veces no nos miramos a nosotros mismos, sino que tenemos una mirada muy hacia Europa, hacia Sudamérica, donde hay también mucha buena dramaturgia. Pero cuando aquí se hizo una temporada, se hacía una temporada que la patrocinaba la Shell, nosotros decidimos, la asociación de actores, que fuera solo de dramaturgia dominicana. Y la gente decía, pero no hay obras. Empezaron a aparecer un montón de obras. Chicken Cordon Bleu, por ejemplo, de Fran Disla. No la hubiésemos conocido de no ser por eso. Entonces, yo en mi tesis de la universidad de la UAS, de dirección, que la hice junto con Olga Bucareli, nosotras enlistamos 72 dramaturgas mujeres dominicanas con más de 500 obras, y solamente consideramos las obras o publicadas o montadas.
porque para una investigación científica tú no puedes decir, no, tienen una abajo de la almohada. No, no existe, eso no existe. Entonces, esas dramaturgas, yo te digo ahora a ti que me haga una lista de 10 dramaturgas dominicanas y tú no puedes. Y mucha gente de teatro no puede, porque las desconocemos nosotras mismas cuando iniciamos la investigación. No podíamos mencionar 10. No, nuestra lista no llegaba a 10. Y eso no habla también de la debilidad que tenemos como Ministerio de Cultura en cualquier gestión, no me refiero a esta, a todas. Sí. La falta de esa política pública donde se hagan trabajos de investigación, donde se invierta más en la investigación teatral, en el fomento de la dramaturgia, no habla de eso. Y la difusión. Por ejemplo, un estímulo a que si tú montas una obra de un dramaturgo o una dramaturga dominicana, pues tenga alguna subvención del Ministerio de Cultura, o si la vas a llevar fuera del país, porque es una promoción de nuestra cultura, de nuestro país, ¿entiendes? Es que eso es lo que debería ser, pero como soñar es gratis, hay que soñar caro, de que alguna vez podamos tener eso como Ministerio de Cultura, porque no es solamente hacer 2 o 3 eventos al año, sino que hay que hacer una siembra porque eso es lo que va quedando. Lo que va quedando es lo que se produce, y la dramaturgia teatral es parte de lo que queda. Ahora podemos, por ejemplo, grabar las obras y subirla a una plataforma o lo que sea, pero el teatro es algo ritual, vivo. Sin embargo, y nada más lo recuerda el que lo vivió, pero la dramaturgia queda para la historia. Nosotros leemos obras que escribieron los griegos hace 2600, 2700 años. Eso queda y es parte del legado que nosotros como sociedad damos al mundo. Y como queda, a mí me queda ese gran sabor de este encuentro con Elvira Tavera, una maestra de maestras y de maestros en el universo del teatro, de la actuación, de las artes escénicas. Elvira Tavera es un ejemplo, un símbolo nacional como artista dominicana, a la que yo, y por primera vez lo digo, tanto de forma pública como a ella, quiero en algún momento, y ella no me ha autorizado a decir esto, ni sé si le interesa ni si le importa, quiero aupar como posible ministra de Cultura, porque necesitamos gente con ese tipo de impronta, que han predicado toda su vida con el ejemplo y que con mucha dignidad han legado esa vida hacia las artes. En este sentido, Elvira, y ya finalizando, ¿no? Esta entrevista del Paredón de la Verdad, nosotros tenemos una dinámica que es un tanto atrevida, jocosa, jovial, distinta a lo que es la entrevista, que es apuesten ahí o le pasan la mocha. ¿Qué quiero decir? Si yo digo, qué sé yo, Tony Gómez, alcalde de Los Alcarrizos, desde tu punto de vista, tú dices apuesten ahí porque tú entiendes que va a ganar. Que tiene posibilidades, o que a mí me gustaría que fuera alcalde. Te gustaría que fuera alcalde. Ahora, si yo digo Tony Gómez, alcalde de Los Alcarrizos, tú dices, le pasan la mocha. Eso no va para parte, o sea no, va a perder. Ahí, o tú no estás de acuerdo con que eso. Más o menos esa es la dinámica, es un juego, ¿no? En Estados Unidos estamos en esta candidaturas presidenciales, estas campañas presidenciales. Hay 2 figuras trascendentes de este país que pues aspiran, uno a reelegirse, el otro a volver, y es Donald Trump y Joe Biden. ¿Apostamos ahí o le pasan la mocha a Joe Biden? Apuesten ahí o le pasan la mocha. Bueno, yo creo que la mocha no la van a tener que pasar nosotros ahí. Vamos bien. Donald Trump, apuesten ahí o le pasan la mocha. La mocha igual. También. Sí, yo creo que debe surgir un liderazgo nuevo, claro. Sí. Hay que retirarse en algún momento de la vida. República Dominicana también está en campaña política y esos afanes, y aquí se vive de forma, valga la redundancia, muy viva, muy, ¿verdad? Emocional este proceso electoral. Entonces tenemos varios candidatos de diferentes partidos. Algunos hay que apostar ahí, o a uno hay que apostar ahí, y a otro quizá hay que pasarle la mocha. Por ejemplo, Miguel Vargas Maldonado, PRD, apuesten a ellos, le pasan la mocha. Yo creo que hay que pasarle. A este año, pasémosle la mocha.
Vamos bien, nos fuimos entonces para el Partido de la Liberación Dominicana. Abel Martínez, santiaguero, cuidado ahí. Apueste gallo le pasa la mocha. ¿Qué te puedo decir yo? Con pueblano. Es difícil esa elección. Yo creo ¿Qué? Apueste gallo le pasa la mocha. Eso es difícil de determinar. Hay gente que va a apostar ahí, por supuesto. No va a depender de mí. Si no la propongo como ministra de Cultura, la voy a proponer como diplomática. Si tú te fijas en ninguna de mis redes, yo no hablo de política porque ya a mí me hubiesen deportado. Si yo hablara de política, para tú promoverme tiene que ser alguien que esté dispuesto a soportarme como ministra de Cultura. Es correcto. Porque yo voy a querer llenar este país de cultura. Por eso que te queremos ahí. Bueno, tenemos otra figura también de la fuerza del pueblo, un hombre brillante, mentalmente brillante. Leonel Fernández, apuesten a ellos, le pasan la mocha. Juégatela. Sí, yo tengo problemas, yo todavía no he decidido por quién es que voy a votar. No, es otro tema. No, es que mis respuestas van a tener que ver con eso, es que yo no sé. Yo no sé, vamos a apostar algo y tener la mocha preparada ahí. Muy buena la respuesta. Bueno, y tenemos también como esta figura tan trascendente porque es el actual mandatario, el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Apuesten a ellos, le pasan la mocha con la reelección. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener preparado ahí lo de la apuesta y la mocha. ¿Y la mocha? No sé, que en este momento las encuestas que se publican dicen que parece que el señor presidente se va a reelegir, pero no sabemos lo que va a pasar de aquí a mayo. A mayo 18. Bueno, Elvira, finalmente hemos tenido distintos ministros de Cultura, distintas gestiones, desde José Antonio Rodríguez, Tony Raful, el poeta José Rafael Antigua, gracias, sí. Tony Gómez, pero también la ministra doña Carmen Heredia, la ex ministra, la actual ministra Milagros Germán, se me queda Pedro Berger y también a Selma. Eduardo Selma. Ha sido nuestro ministro de Cultura. Sí. ¿Cuál de esas gestiones tú consideras como la más brillante? Bueno, ahí yo te puedo hablar, porque yo he vivido todas las gestiones y en algunas he estado ahí cerca. Yo creo que la Antigua realmente ha sido el mejor de los ministros que hemos tenido, o el menos malo, vamos a decir, habrá gente que prefiera decirlo así, porque era un gerente de la cultura, un gestor. Era una persona con la que tú cuando se comprometía podías contar, cuando comprometía su palabra, a su nivel le daba un seguimiento. La Feria del Libro era un evento extraordinario, pero también yo tuve la oportunidad de que él escuchara cuando le pedimos que mejorara los salarios de los artistas de la Compañía Nacional de Teatro, que se invirtiera en los montajes, que también a los otros artistas que estaban ganando el salario mínimo por décadas. O sea que era, y cuando te decía no, era no, tú sabes que era un no, pero cuando decía sí, y lamentablemente algunas gestiones posteriores a él, claro, él fue de los primeros ministros, porque el Ministerio de Cultura es muy joven, se creó apenas en el 2000, nos han hecho extrañar a la Antigua, que lo que queríamos era no tener que extrañarlo, sino que cada uno fuera superando al anterior. Pero lamentablemente ha evolucionado el Ministerio de Cultura, partiendo de la impronta de la Antigua, ¿ha evolucionado mucho o poco? Mira, en algunos aspectos yo creo que ha descendido, aunque quizás ahora tengan más presupuesto, no sé ahora mismo cuánto es el presupuesto, pero por ejemplo, antes nosotros teníamos en el presupuesto nacional 25 millones de pesos para cada uno de los festivales, 25 para el nacional y 25 para internacional.
pero han venido gestiones que no le dan un valor a eso, entonces se deja perder. Nuestro país antes pagaba el fondo de Iberescena para nosotros poder concursar a esos fondos internacionales de Iberoamérica y hacer coproducciones con otros países. El país jamás ha vuelto a pagar Iberescena. ¿Es necesaria la ley del teatro dominicano en la República Dominicana o no? Claro que es necesaria. Porque todas las leyes que puedan sustentar una clase como la teatral, por ejemplo. Nosotros somos parte de la industria del cine, por ejemplo, los actores, las actrices, todo el mundo. Sin embargo, nosotros nos quedamos fuera de esa ley. No hay un solo beneficio para los actores y las actrices. Después hay gente que tiene exenciones. A nosotros no, nosotros tenemos que pagar más de un 40% a veces de lo que cobramos, porque aparte de que nos cobran ITEVI y después tenemos que pagar impuestos sobre la renta, no tenemos exento ningún renglón. Tú no puedes poner restaurante, combustible, nada. El actor no puede llevar una factura de nada a la DGI porque no estamos, porque no fuimos considerados en la ley. Tampoco se ha considerado un incentivo a los estudios, abrir escuelas, ni en la ley de cine ni en nada. Entonces, la gente de teatro necesitamos una ley que nos ampare, que garantice que nosotros no tengamos, cuando se enferma o está a punto de morir un compañero, tener que empezar a hacer colectas para poder cubrir los gastos médicos o enterrar dignamente a un colega. Ya decía yo que Elvira Tavera es una figura potable para cualquier posición de importancia en los destinos de las artes en la República Dominicana, y es ahí mi propuesta, independientemente de que ella no la va a responder ni tiene que aceptarla o no, de que mujeres como Elvira Tavera sean designadas en puestos trascendentes como ministra de Cultura, porque tiene todo lo que se necesita, todo el perfil que se necesita para este tipo de puestos, y son personalidades consagradas con toda la seriedad del mundo a las artes, a hacer ventanas abiertas de oportunidades a los más jóvenes y a la protección de todo lo que es el legado, el patrimonio cultural de la República Dominicana. Elvira, hemos llegado a la parte final de El Paredón de la Verdad. Un mensaje para los actores más jóvenes, aquellos que vienen desde la ENAD, por ejemplo, la Escuela Nacional de Arte Dramático, de la cual fuiste directora también de la ENAD, y también aquellos que no tienen quizá esa suerte de poder estudiar en una escuela formal la actuación, y que están haciendo el proceso desde los grupos de teatro popular, desde los campos, desde los barrios, desde los pueblos. Bueno, yo le diría que esta es una profesión maravillosa. Yo la volvería a escoger 1000 veces. Si tuviera 1000 vidas y 1000 elecciones de carrera, la volvería a escoger con todo gusto. Yo siempre digo que el trabajo teatral está compuesto, o de la actuación en general, de la siguiente manera: del 100%, un 10 de talento. Hay gente que puede tener más, pero con un 10 es suficiente. 30 de estudio, de formación, de conocimiento, y 60 de sudor. Wow. Con esa composición tú puedes lograr una calidad. El talento a veces viene dado, pero también se forja. Tú puedes tener un talentico 2 y subirlo a partir del conocimiento, descubrir, dejar aflorar eso, tumbar un poco el sentido del ridículo que todos tenemos, aprender de Fefita la Grande, que tiene 0 sentido del ridículo, y divertirnos haciendo esta profesión. Pero sí, estudiar siempre, ser respetuoso de nosotros mismos, de nuestros colegas y del público, que cuando uno convoque a un público, lo que uno tenga para ofertarle sea de la mejor calidad que uno pueda. Yo siempre digo, lo que yo no hago bien es por falta de talento, no por falta de esfuerzo. Wow, o sea, yo nunca dejo de ensayar porque estoy cansada y porque no sé qué. No, porque yo quiero entregar la máxima calidad. Ya, claro, yo tengo un tope en creatividad y talento, y lo que no puse, pues, es que no lo tenía, pero no por falta de esfuerzo. Y eso
sí yo les recomiendo al que estudien, que investiguen ahora, aparte de gente que da clases o escuelas formales como la UAS o la Escuela Nacional de Teatro, hay muchísimos tutoriales y eso, lo que hay es que seleccionarlos bien, seguir grupos profesionales que tienen sus páginas y que ahí pueden tener tips o tutoriales de cómo actuar y ponerse a trabajar. Esta es una profesión como cualquiera que hay que hacerla diariamente. Nadie es excelente de algo que haga una vez al año. Ya lo dijo la maestra Elvira Tavera, excelente artista, teatrista, comunicadora, pero además excelente escritora, pedagoga. Es una mujer completa en todo el sentido de la palabra, es una mujer completa, con un legado, con una impronta que nos llena de orgullo y que es un sello de la República Dominicana, a la cual, repito, aupo para una posición tan importante como dirigir los destinos culturales de la República Dominicana. Ojalá y se dé el lujo y la suerte cualquier mandatario que resulte ganador en las próximas contiendas electorales de tener en su staff de funcionarios de primer orden a una figura como Elvira Tavera al frente del Ministerio de Cultura. Hemos llegado a la parte final de este su programa, El Paredón de la Verdad, por aquí, por la Cómica TV Radio Show. Hasta la próxima. La Cómica TV Radio Show y GJ Producción presentó El Paredón de la Verdad.